¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia en donde usted escucha de manera plural. De eso es de lo que se trata, de que se respete el criterio de todos, que todos seamos libres de sacar datos interesantes de la diversidad de comentarios. Queridos amigos, bueno, agradezco al ingeniero Víctor Melara García, al ingeniero Osiris, que en la cabina de la Torre Tepeyac de ABC Radio, las 760 de AM, pues hacen favor de que el abrazo mediático se haga posible a través de la radio y a través de la internet. Le agradezco a Jonathan Álvarez por todo su apoyo. Muchísimas gracias, Jonathan. A todas mis compañeras y compañeros a través de los grupos diferentes donde nos retransmiten por emisiones de radio, como es Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, que nos lleva a Centroamérica, el Caribe, parte de Estados Unidos y obviamente en la bellísima región sureste de nuestra amada patria. Gracias también a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte, Radio Camargo, gracias a Radio La Nueva República. Ellos nos llevan a través de internet, ya que son una radio por internet, pero lo muy importante, lo fundamental es que es un ejercicio ciudadano, queridos amigos. Así es que, pues a nombre de todos nosotros, mil cariños, abrazos y gratitud. Bueno, pues una mesa muy interesante en la que estará el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero, no necesita mayor presentación. Va a tocar temas muy importantes. Vamos a ver qué es lo que está pasando con la consulta popular. Sabemos que va a ser el próximo 1 de agosto, pero ¿qué está haciendo el INE? Tenemos la información suficiente. ¿Qué están haciendo las agrupaciones ciudadanas? Hay quienes las están promoviendo y están recorriendo diferentes entidades de la República. Aquí vamos a platicar sobre eso y a reflexionar sobre lo mismo, así como también sobre los efectos de la desinformación, que puede derivar incluso en cuestiones que afectan la vida de la gente. Eso es muy delicado, así es que vamos a tocar diferentes temas por demás relevantes. Y bueno, no podemos también, y queremos comentar, queridos amigos, que ya se informa que México va a producir el primer lote de prueba del Sputnik V, o sea, a la que también le decimos Sputnik 5, que ayudará a que la distribución se acelere. Así es que el Fondo de Inversión Directa de Rusia informó que la compañía farmacéutica mexicana Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, produjo un lote de prueba de la vacuna rusa contra el coronavirus. Así es que esto va a ser, es interesante, es una nota interesante, y hay diferentes tópicos. Ustedes ya saben, la detención precisamente del señor Cárdenas Palomino, y una serie de situaciones que es muy importante dar seguimiento, y para ello nos va a dar una pauta muy clara Ceci Tapia, @Solidaridad1000, directora de redes, además de defensora de derechos humanos, directora de SEA Informa y fiscalista. También sepan ustedes que vamos a escuchar a los infaltables también y muy queridos maestros, don Rodolfo Sánchez Mena, don Enrique Pastor Cruz Carranza, directivos del Club de Periodistas de México y parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, independientemente de sus acciones y sus actividades en medios y académicos también. Bueno, Ceci, adelante. Gracias, Ceci, querida, te escuchamos. Muchísimas gracias, querida Celeste. Pues bueno, las redes sociales siempre son algo para reflexionar. Queridos maestros, muy buenas tardes, querida Celeste. Pues aquí el tema ha sido muy interesante desde la mañanera que estuvo un periodista, Jorge Ramos, que es un periodista famoso, y lanza este tema muy importante a las redes sociales, no solamente porque muchos periodistas se han sentido aludidos por lo que ha sucedido en las mañaneras, porque los exhiben, porque la gente en las redes sociales pues están molestas, medios también. Entonces,
sería muy importante leer las opiniones en todas estas redes sociales como es Facebook, Twitter, VK, Telegram, y que nos demos cuenta que ya la mayoría de las personas ya tienen una idea, ya sea de un exceso o de apoyo o al revés. Entonces, sí es importante que nos mantengamos informados y que repliquemos algo importante, verdadero, que nos demos cuenta. Y lo que pasó hoy con Jorge Ramos, que también causó tendencia de mucha crítica de algunas personas, pero en algunos medios, sintiéndose aludidos. Entonces yo creo que es importante ir a la verdad. Esta campaña yo creo que no debería ser unos contra otros, sino de decir la verdad y de no hacer montajes. Yo creo que hoy nos ha enseñado que eso nos va a ayudar para que a este derecho humano que es la información. O sea, no puedes estar engañando al pueblo, al público, y de ahí vamos a partir, digámoslo, de manera positiva, porque vamos a platicar de otro tema también muy importante, antes de hablar de un montaje como lo que fue, lo que ha vivido la familia Vallarta, y por lo que también es tendencia que Cárdenas Palomino esté detenido. Un brazo derecho de García Luna, que todavía sus empresas se siguen dando servicios de seguridad al gobierno, obviamente, ahora que se destapó todo esto, pues son temas muy sensibles que será muy importante que se revise y que se vea quién más está vinculado en este detalle, pero a él lo detienen por tortura, que es un tema bastante delicado. ¿Cómo es posible? Mario Vallarta Cisneros denunció las torturas que vivió. Sin embargo, nosotros recordemos, y por eso ha habido una confusión, que la detención de Cárdenas Palomino tiene que ver con Israel Vallarta, claro, porque lo vimos en pantalla en este montaje que se hizo de su detención, esta película de terror para la familia Vallarta y de entretenimiento para miles de mexicanos que creyeron que eran unos delincuentes, porque pues las autoridades así lo habían dicho, que esta es otra de las razones por la que es importante la verdad. O sea, si las autoridades tienen lugares donde graban, bueno, en ese momento que grabaron unas historias falsas, cual película, eso es lo que hoy se tiene que ir desmontando, porque no solamente es que quien cree o no cree o se siente aludido, están diciendo el presidente cree que tiene la verdad, que también muchos medios así lo dijeron, pero no se dan cuenta que esas mentiras, esos montajes han terminado con familias enteras. Y por eso platicábamos de los Vallarta, cuando Mario Vallarta Cisneros, que todavía está en todos estos procesos legales, se le ha reconocido la tortura, que tiene un protocolo de Estambul positivo, y esto yo creo que sí debe de crear un precedente para todas las personas que han sido torturadas y que obviamente con tortura pueden declarar lo que sea. ¿Cómo va el gobierno, la Procuración de Justicia, las procuradurías, las fiscalías de los estados y de la República a remediar estos males? Entonces, yo creo que sí es muy importante que nosotros lo consideremos y veamos lo que está significando las redes sociales hoy para este tipo de cosas. Y pues bueno, la familia Vallarta se ha pronunciado muy feliz. Platicaba yo con la señora Guadalupe Vallarta y comentaba que si hay confusión, que piensan que es por Israel, que lo vimos torturado en la televisión, que lo estaban torturando en vivo. Bueno, no, él no ha denunciado, él sigue en un proceso legal, como ustedes todos lo sabemos. Fue Mario Vallarta Cisneros quien denunció. Obviamente, Cárdenas Palomino, un pájaro de cuenta, pues tiene otros delitos que seguramente también van a causar un motivo de que siga detenido en este proceso legal que él va a llevar. Y bueno, hablando de redes sociales, hay que comentar esto. Resulta que hay una youtuber que se llama Justop que está vinculada hoy a un proceso de delito de pornografía infantil. ¿Por qué lo comento? Porque parecería más chisme pero es una noticia tan importante y de gran reflexión, y que yo creo que sería muy importante que platicáramos con personas dedicadas a las leyes, porque si a ti te llega un video como comunicador en el que te piden, oye, ayúdame, denuncia, mira lo que pasó, y entonces, por esa razón, se vinculen a proceso. En este caso, a ella le dicen, eres delito de pornografía infantil por un detalle, pero ¿en qué momento y hasta dónde están a salvo o estamos a salvo quienes recibimos denuncias o recibimos actos violentos para hacer una denuncia? Los mismos abogados, oye, mira, pasó esto, velo,
estoy en esta página, y entonces seas acusado de delito de pornografía infantil cuando se trata de una violación, y al día de hoy los violadores siguen libres y muy felices, y quien recibe un video para hacer denuncia o para lo que quieran, hoy es vinculada a un proceso de delito de pornografía infantil. Yo creo que está mucho para pensarse. Ojalá que si algún radio escucha, tuitero, facebookero o alguien de la red tiene una opinión, pues nos la haga saber al Club de Periodistas, lo haga saber a las redes sociales oficiales de Voces del Periodista, ya sea YouTube o Twitter o Facebook, y de ahí en la cuenta de Celeste Sáenz, en la mía, de Solidaridad MIN, y poder platicar qué opinan de esto, porque ya no solamente se trata de que si la niña está vengándose, que si no, se trata de que si tú tienes un video, aunque sea de denuncia, entonces pueda ser vinculado a proceso porque tengas este material. Bueno, pues estos temas que son muy importantes, sobre todo para todos los que somos comunicadores, pues tendríamos que checarlo. Hay otros temas que son muy importantes, como estos juicios a expresidentes, que esta consulta, resulta que el INE está disminuyendo las casillas de 164,000 casillas a 57,000, y esto obviamente se ve denunciado en el el hashtag juicio expresidentes va, juicio expresidentes, consulta, hay 5 o 6, que ojalá lo puedan leer, y también ahí se den cuenta de lo que dicen las redes sociales, porque las personas, no los bots, porque también recordemos que hay tendencias que de repente pueden ser dañinas y que creemos que de eso se trata, pero cuando hay granjas de bots, pues nos damos cuenta porque se copian los HTs, y en este caso pues no es así. Yo creo que sí es muy importante que nosotros nos demos cuenta. Bueno, otro quien ha dado la nota muy importante ha sido el gobernador Silvano Aureoles, que ahora ya no fue en la mañanera con su banquito, sino tomó su banquito y se fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde le indicaron que ahí no es tampoco, que tiene que ir a la CGR con todas sus pruebitas y presentar una denuncia a quien lo diga, pero lo que se habla, igual en las redes sociales, es que tienen recursos no esclarecidos en el Estado, que habían dicho de 14,000 millones de pesos, pero hay quien dice que no, que son 16,000 millones de pesos. Por si alguien los ve por ahí perdidos, pues se lo hagan saber al gobernador, porque anda muy desesperado en la Ciudad de México buscando reflectores. Esto empieza a verse muy, muy difícil. Lo vamos a platicar, cómo está Tamaulipas, cómo están sus pleitos que está teniendo las fiscalías, no solamente ya ahora de Tamaulipas, sino de Nuevo León, le están entrando en este problema. Vean las redes sociales, pero vean las opiniones de las personas, no estos HTs que luego vamos a platicar ahorita. Por ejemplo, Tendencia Santa Marta Catitla, por este asunto de la comunicadora, de youtuber, que está vinculada a proceso, y no hay otro tema que sea más importante como las vacunas, que como lo acaba de decir nuestro querida Celeste. Y pues bueno, yo creo que esto es para mucha reflexión, que es, maestro. Ojalá que alguien pudiera decir qué pasaría si cuando reciban un video de denuncia puedan ser vinculados a proceso, y entonces esto le vamos a llamar mordaza, o qué le llamaríamos. Aquí hay muchos puntos, aquí hay muchos hilos fines que cortar, que ver, que analizar. Y precisamente, fíjense nada más que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un enérgico llamado a las autoridades municipales de Hermosillo, Sonora, porque detuvieron al periodista local Omar de la Vega. Estaba haciendo una cobertura pues noticiosa el viernes, y sin que le explicaran por qué, que ni fundamento alguno le explicaran o le mostraran, pues se dio una detención. Aquí se está llamando a garantizar el respeto del derecho a la libre expresión, y manifestó su preocupación la CNDH por las persistentes agresiones entre periodistas y comunicadores del país. Aquí hay una situación amplia para analizar, y va precisamente vinculada con la nota que compartes, Ceci querida. Y además el mensaje que se ve, que a quien comunica se le detiene, pero a quien comete el delito y quien lo filma y quien lo distribuye, porque si no lo hubiera distribuido el joven que se dice que lo distribuyó, pues no hubiera llegado a manos de Justop, ¿no?
Ahí a lo mejor fue como se expresó de esta muchacha y que no estuvo correcto, pero no para que se le vincule un caso tan agresivo, porque incluso tengo entendido que no se vio, no mostró el video. Pero bueno, ese es un tema interesante a tratar, pero vamos a ir un corte, amigos. Vamos a regresar sobre tema muy relevante y en lo que hay que estar, como es el avance del presidente Andrés Manuel López Obrador, de este gobierno, cómo se avanza en la soberanía y producción energética, queridos amigos. Vamos y regresamos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en estas frecuencias de la pluralidad, ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, y por quienes nos retransmiten de manera diferida. También nos puede ver en nuestro canal de YouTube, queridos amigos. El saludo de nuestro productor y director general, Maurice Salum. Bueno, pues para regresar, queridos compañeros de vida, les comparto que pediremos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, que nos compartan sobre la importante estrategia que ha llevado el presidente Andrés Manuel López Obrador para la recuperación, para rescatar, pues prácticamente que el futuro del país, no se puede decir de otra manera, cuando de soberanía de recursos estratégicos se trata. Ahí faltan varios puntos, pero se va muy bien, y ahorita yo le pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena si nos amplía, y posteriormente, por supuesto, al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Adelante, maestro. Don Rodolfo, adelante. Sí, estamos Pues Celeste, muy buenas tardes, estimado público, compañeros. Yo creo que este lunes nos amanecimos con dos estupendas noticias que ya se habían venido dibujando en los medios de comunicación, adelantándonos de manera exclusiva en el periódico La Jornada una histórica resolución por parte de un del segundo tribunal colegiado especializado en competencia económica. Son dos noticias muy importantes porque se trata de prácticamente un fallo de carácter histórico. Yo no quiero compararlo en este momento con el laudo que dio paso a la nacionalización de la industria petrolera, pero de ese nivel tiene este laudo, esta resolución de la Corte, porque es de carácter irresoluble e irreversible. Si las empresas que se habían amparado contra la ley eléctrica ya no podrán hacerlo, ¿sí? Y si se rebelan a la resolución, pues tendremos una situación como la que se dio cuando las empresas petroleras no acataron el laudo de la Corte y se les nacionalizaron sus empresas. En ese momento histórico nos encontramos, y por eso es muy importante hacer un análisis de qué se trata. ¿Sí? Celeste, bueno, pues son de que la Corte, la CFE, dirigida por Manuel Bartlett, recupera el papel que tiene la Comisión Federal de Electricidad, el papel que tiene como generador y como distribuidor y como primera figura para generar energía eléctrica en el país. ¿Sí? Se habían emitido una cantidad enorme de amparos a favor de las empresas generadoras de energía eléctrica, y los sectores interesados, los grupos más tradicionalistas, ¿sí?, que van a la saga del país, celebraban que la Corte, por medio de dos jueces, se hubieran dado estas resoluciones. Pues ahora, sí, con esta nueva resolución de la segunda sala, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que el CFE se afirma no como en el mercado, y se afirma en su papel de rector y de generador de energía eléctrica.
Esto es muy importante, más otro aspecto, Celeste, que es fundamental en este momento, porque Pemex va a explotar de manera conjunta con una empresa norteamericana el pozo Sama, que es uno de los recursos petroleros, un descubrimiento entre los 10 más importantes de los últimos años, y que va a generar pues una cantidad de miles de barriles de petróleo para México. Sí, ¿qué sucedió aquí en este caso? Sí, la secretaria Nale de Energía resolvió, de acuerdo a las facultades que tiene la Secretaría de Energía, que Pemex va a participar en la explotación de un pozo que es colindante con otro pozo que tiene Pemex en explotación. Sí, esto ya se había venido debatiendo desde el año pasado, desde el 2019, en donde se veía y se quería plantear como un despojo a una empresa privada que había hecho este descubrimiento. No es así, es un pozo contiguo a un pozo que está en explotación por Pemex, y la resolución es muy importante porque se trata de una cuestión de decisión de carácter político. Si no se trata de confrontar a las empresas particulares que están participando en el país, pero sí, como lo dice la resolución de la Corte en materia de electricidad y extensivo para CFE, el presidente no está violando la Constitución, que el presidente, de acuerdo con sus facultades, está al haber enviado la ley eléctrica. Esta ley pues está vigente ya en este momento, y todas las resoluciones se han ido para atrás, todos los amparos ya se fueron al cesto de la basura. Eso es el escenario que se está presentando, Celeste, que es muy importante para nuestro país. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Pone los puntos sobre las IES. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, ante este desafío enorme, en cuestiones energéticas y con tantos intereses que hay, aquí también viendo en el horizonte la propuesta del cambio climático del presidente Biden y la estrategia de los grupos de poder, ¿no? Del Green New Deal, como le llama el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pues con lo que se presiona a México, ¿no? Para dar paso, entre otros proyectos, a la integración de un sistema eléctrico de Canadá a Colombia. Pues comprende México y Centroamérica, por supuesto, es el PASE. Entonces, maestro querido, este es un proyecto que pretende abrir la frontera, es un tema que está estudiando el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y que pronto nos lo van a compartir, y en un trabajo académico también que se hace con él, con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, desde el punto de vista académico. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, ¿cuál es la lectura de usted ante esta situación que afortunadamente pues se resolvió de esta manera? Lo escuchamos, maestro. Sí, licenciada Celeste, efectivamente el control del Estado de áreas tan importantes que incluso estuvieron vigentes posteriores a nuestra Constitución en el artículo 27 de la manera en que el Estado debía regir áreas tan específicas como la cuestión energética en materia eléctrica, después de la nacionalización que hace Adolfo López Mateos, y antes, por supuesto, la que realiza el presidente general Lázaro Cárdenas del Río. Pues a partir de esos tiempos, obviamente, vino una serie de procesos del neoliberalismo para revertir el control del Estado y convertir algo tan verdaderamente sensible y de uso cotidiano y de seguridad nacional como un negocio particular. Vimos la manera en que se fueron revirtiendo y se fueron haciendo modificaciones a nuestra Constitución en una campaña permanente, no solo
de todos los intereses globales, para no focalizarlo en el Tratado de Libre Comercio, en Estados Unidos de Norteamérica, en Canadá, sino también las presiones políticas y la injerencia en la vida democrática de nuestro país para inducir procesos incluso fraudulentos como el del 2006, para mantener esa ruta de privatizar por un lado y beneficiar en todos los sentidos a la Comunidad Económica Europea, y ya vimos aparecer a Repsol, ya vimos aparecer los rescates que se hicieron y las grandes inversiones para ocupar espacios, los contratos de todas las empresas eléctricas, que fue una promesa de vida de Juan Camilo Murillo desde la Subsecretaría de Energía, cuando compartió esa titularidad con Felipe Calderón, y ya una vez asaltado el poder de nuestro país, haya sido como haya sido, pues siguió durante esa dinámica hasta que hoy pues se logra la reforma energética, o mal llamada reforma energética, y cuando se da este triunfo democrático de la ciudadanía en el liderazgo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se inicia algo que fue una promesa permanente de campaña: recuperar lo que es importantísimo para nuestro país, que es el control eléctrico, energético, por supuesto, y obviamente estar en condiciones completamente diferentes, aprovechar nuestras fortalezas y ir adecuándonos a todo lo que es la dinámica de modernización, que cuando les conviene es muy importante. El cambio climático es fundamental, incluso, y no es salirse del contexto, pero incluso la cuestión de pesquera, que nos sancionan a los mexicanos, sancionan a los pescadores con los expulsores de tortuga, pero hay derrames, hay actividades altamente contaminantes que se realizan por parte de las empresas que norteamericanas, canadienses, contaminación en la minería, que se ha señalado ya muchas veces acá, pero ahí tiene que ser parte de los daños colaterales tan tristemente célebres en esas frases del pragmatismo inmoral del neoliberalismo que hizo clásico Felipe Calderón Hinojosa. Yo creo que hoy más que nunca, cuando la ley concede este triunfo jurídico al país, no al presidente Andrés Manuel López Obrador, al país, pues es cuando podemos decir se está cumpliendo la promesa y se está acatando el mandato supremo que se manifestó en las urnas en todos los procesos últimos que se han llevado a cabo. Maestro querido, pues es cuando realmente se hace justicia. Hay veces que la ley se utiliza para lo contrario del objetivo para la que existe, su razón de ser, que es precisamente el que haya justicia. Así es que es muy interesante esto que nos comparte, y también nos permite a todos darnos cuenta de qué tamaño están los intereses y hacia dónde van y a qué quieren beneficiar para las diferentes partes. Así es que vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Escuchamos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza en el bloque pasado, y anteriormente a la mesa Ceci Tapia Solidaridad 1000. Y bueno, en este tema ya tenemos aquí en la mesa, y mucho nos honra el maestro Rafael Barajas Durán, @FisgonMonero, con quien compartíamos en el corte sobre esta consolidación de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, que elude poderosos intereses financieros, ¿no? Entonces, maestro, este tema de esa recuperación de espacios, de intereses tremendos y de cuestiones que tienen que ver con soberanía nacional. Hay otra área que pues usted ha tocado, que muchos compañeros han tocado, y el doctor Rodolfo Ondarza Rovira lo ha tocado desde hace varios años en Voces del Periodista. Precisamente aún recuerdo como nuestro director Maurice Salom puso en la portada el tema del doctor, con el que empezamos con el tema de
el cártel de la bata blanca. Ya habíamos tenido el cártel de energéticos y los diferentes cárteles, ¿no? Pero con esta circunstancia, maestro, también que son temas de seguridad nacional, de lo que sucede con los medicamentos, con engañar. Aquí hay dos temas fundamentales. Una es algo, una mercancía, digamos, para el cuerpo fundamental como es la salud y que no se debería de ver como mercancía, es algo que sirve para salvar vidas. Pero bueno, tiene gastos, tiene que tener una recuperación, pero una recuperación que no invalide lo que intereses más allá de nuestras fronteras también ya están viendo como el invalidar también a los genéricos y todo esto. Pero bueno, si regresamos a esta parte del tema, nada más para que nos posicione, maestro, al ver todo este apabullante apoyo del pueblo mexicano al esclarecimiento de verdades pues que se deben de decir completas sobre el desabasto supuesto desabasto de medicamentos para el cáncer, ¿no? Y que muchos se han utilizado a los niños, que resultó que pues eran más simpatizantes que realmente familiares, y que se fue a poner una queja, una denuncia por estos grupos, que bueno, así como vimos los intereses tan altos con la cuestión energética, pues aquí también hay intereses muy altos. ¿Usted qué nos puede profundizar en el tema, maestro? Bueno, el tema, de entrada hay que decir que el tema es realmente muy delicado. El tema del desabasto de medicinas es realmente muy delicado porque toca fibras muy sensibles de nuestra sociedad y toca problemas éticos que son importantes. Y antes que nada, al tratar este problema, lo primero que tenemos que hacer es darle todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad a los enfermos de cáncer. Es vital que toda discusión sobre el tema esté dirigida a apoyarlos a ellos, no a las autoridades, no a los partidos, no a las empresas. Y es urgente en este sentido que todos los medicamentos que necesitan les lleguen. Es importantísimo que les lleguen todos los medicamentos y, por supuesto, tenemos que tener clarísimo que nuestra prioridad tienen que ser los pacientes con cáncer, sobre todo los niños, la gente de todas las edades, en fin, ¿no? Pero esto es crucial, absolutamente crucial. Exactamente. Maestro, lo comento, perdóneme, porque precisamente parte de una denuncia y un planteamiento que se hace, según salió en los medios, pero las personas que fueron convocadas a denunciar dieron su dirección en las oficinas de un partido político. Entonces, eso no es grave. Se interpuso una demanda en contra de Hugo López-Gatell y la dirección que dieron para recibir quejas de esta demanda fue precisamente las del PRD, lo cual pues, me lleva al siguiente tema. Es decir, sin lugar a dudas, el tema del desabasto de medicamentos es delicado y es muy complejo. Ha habido desabasto de medicamentos en varias ocasiones en las últimas décadas. Es decir, sí hay un problema de abasto de medicamento hoy en día, pero no es un problema nuevo, es un problema añejo, y es un problema que ha sido difícil de resolver. Y el problema es delicado y complejo porque, como decíamos, toca fibras muy sensibles y tiene que ver además con un tejido muy complejo de intereses, ¿no? Están en juego contratos multimillonarios alrededor del tema del abasto de medicamentos. Y yo estoy convencido de que solo vamos a poder resolver el desabasto a partir de información veraz. Si realmente tomamos en cuenta la realidad, solo la verdad puede ayudar a tomar las soluciones adecuadas. En cambio, las mentiras, las fake news, las campañas de odio, lo complican y lo distorsionan todo. Y yo estoy convencido de que empresas intermediarias, ya sean farmacéuticas o grupos políticos, usen este tema que es tan delicado para defender sus intereses o su agenda o sus negocios, no ayuden nada a los enfermos y lejos de resolver el tema del desabasto lo complica. Y aquí entra lo que usted está diciendo, doña Celeste. Es decir, hay un problema, aquí el problema está muy politizado.
Es decir, me parece normal, común, que un agente de un partido político o lo que sea tenga una opinión sobre el tema y que milite en una organización, en un organismo de defensa de derechos humanos, de defensa de la paz, me parece correcto. Lo raro, aquí lo complejo, se da cuando lo que tú tienes es esencialmente eso, es decir, cuando los principales protagonistas de este proceso no son los grupos afectados, sino grupos políticos. Y ahí es donde uno ya realmente empieza a preocuparse, y empieza a tener dudas acerca de qué es lo que está ocurriendo en este proceso. Eso ya es una distorsión de la realidad. Cuando ya ocurre eso, uno se pregunta, bueno, realmente qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en este proceso. Y el otro día, efectivamente, hubo una marcha al aeropuerto, una gente que reclamaban pacientes padres de pacientes con cáncer, cerraron el aeropuerto y hay un video que circula profusamente en internet que pues resulta muy revelador, porque en este video se le pregunta a varias personas que están ahí que por qué están protestando, tal, y primero resulta que de la gente entrevistada prácticamente nadie es pariente. Varios de los entrevistados, la mayoría de los entrevistados no eran parientes de pacientes con cáncer, ¿no? Y de hecho hay una cosa muy interesante, un personaje en la señal que dice, no, yo vengo de Iztapalapa y vengo a apoyar a una persona y no supo decir a qué persona. El hecho que viene de Iztapalapa en este momento, en este caso, no es poca cosa, porque se dio en la manifestación a una candidata del PRIAN de las elecciones pasadas, organizar la marcha. Estaba entre los grupos que organizaban la marcha y resulta que se trataba ni más ni menos que de una candidata que estuvo en el PRD y que después estuvo después se afilió o estuvo cerca del PAN, ¿no? O entró digamos, como candidata del PRI, el PAN y el PRD, de Iztapalapa. Y ahí está el dato. Luego, otra de las gentes que hablan, ¿no? Resulta que es una gente cercana, una abogada cercana a Jesús Zambrano, que es muy probablemente la persona que puso esta demanda, ¿no? Y sabemos además que los personajes que están ahí encabezando esta queja, ¿no? Este movimiento, pues, son gentes que están ligadas al Partido de Acción Nacional. Entonces, y hay un tema, aquí hay varios temas que hay que señalar. Primero, esta marcha fue una marcha muy curiosa, porque fue una marcha en la que hubo más gente de prensa que manifestantes. Y esto pues sí nos plantea un problema, sí nos habla de que hay un sesgo mediático en este proceso. Y otra cosa que también es muy importante, no debemos olvidar que cuando se dio esta marcha, hubo un periódico que directamente convocó a la marcha. Perdón, fue El Financiero. Puso un tuit que decía, recuerda que puedes unirte a la protesta de madres y padres de familia con cáncer con la etiqueta Haz Paro. Dice, a ver, explícame si la prensa lo que busca es la verdad, ¿qué hace cumpliendo una marcha de este tipo? No es que no haya escrito este tuit un personaje o un periodista tal, fue el periódico del Financiero, se hace a nombre del Financiero. Por supuesto que esto nos plantea un problema, ¿no? Entonces, estos presidentes de la cosa esta de padres de familias, uno es un personaje que se llama Enrique Hernández Ibarra, o María Enrique Hernández Ibarra, y el otro es un personaje que se llama Israel Rivas Bastida, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, Maestro, ¿qué le parece si regresamos con este tema después del corte? Y también quisiera no dejar pasar el tiempo y lo planteo para que nuestros amigos sepan que le estamos pidiendo un comentario sobre, pues, también alguien de ese partido en el que dice que la consulta es un tiradero de dinero. Ya después, ¿qué le parece si con estos dos temas regresamos? Vamos a un corte y no tardamos, amigos, gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en la mesa Ceci Tapia, Solidaridad 1000, el maestro don Enrique Pastores Carranza, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y estamos escuchando al maestro Rafael Barajas Durán, @Visgón-Monero. Maestro querido, para concluir el tema o lo que usted crea pertinente agregar sobre esta reflexión, y que realmente es algo tan delicado el que se desinforme sobre temas de salud, el que no se diga que hay una sustancia, por ejemplo, que está escasa, pero que además hay quienes la han escondido y que se niegan a venderla. Entonces hay mucha desinformación, aquí vienen y derivan muchísimos otros temas, pero sobre este tema, maestro, y para poder pasar a otro, precisamente que le decía yo sobre la consulta, pero lo escuchamos para esto de los medicamentos. Adelante, maestro. La diputada que encabezó esta manifestación es Rosanelli de la Vega, que es del PRD y que fue candidata a diputada local por Iztapalapa. Entonces, tiene mucho sentido que algunas de las manifestantes digan, no, pues yo vengo de Iztapalapa. Y la otra cosa es que la única gente que en este video que es entrevistada y que dice, yo sí tengo un paciente con cáncer, dice... Bueno, ya no lo escuchamos, maestro. Estaba diciéndonos ahorita sobre la única persona que dice que tiene un pariente con cáncer, y me imagino que lo que el maestro va a decir es precisamente, queridos amigos, sobre quien dijo que su pariente ya estaba en remisión. Sí, perdón. Maestro, que su paciente estaba ya en remisión y que estaba siendo atendido en el Seguro Social, ¿no? Y que tenía todas las medicinas. Entonces, bueno, perdón. Entonces, a mí eso sí me hace pensar que aquello que había dicho Hugo López-Gatell es correcto, ¿no? Que hay intereses ajenos a los pacientes en este proceso. Y yo insisto, en este proceso, lo único que debe de importar es la solidaridad a los enfermos de cáncer y buscar que les lleguen los medicamentos, ¿no? Eso es lo que está claro. Todo este manejo político y de intereses complica el proceso. Y la otra cosa que también tenemos que revisar y que yo pensaría yo creo que es importante, es lo siguiente. Miren, hoy detuvieron a Cárdenas Palomino, ¿no? Y Cárdenas Palomino ha sido señalado en muchas ocasiones, bueno, de haber sido un superpolicía, lo detuvieron por un caso de tortura, pero era el superpolicía de tiempos de Calderón, y era el brazo derecho, ni más ni menos que de Genaro García Luna, ¿no? Y esto una vez más ratifica que en aquel sexenio hubo muchas irregularidades en términos de manejo, de aplicación de manejo policíaco y demás, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que hay que señalar, es decir, sí necesitamos, para acabar con las lógicas de la impunidad, sí necesitamos en nuestro país cortar con la dinámica de la impunidad, y esto implica claramente llevar a juicio a los que fueron a la gente que tomó decisiones importantes en la República, y tenemos que empezar por los expresidentes. Y ojo, en esta consulta, a partir de esta consulta, no solamente se juzgaría a los expresidentes, sino a cualquier figura política, cualquier personaje que haya ostentado un cargo público y que haya cometido actos irregulares. Aquí tenemos un problema que es muy serio, porque entre las múltiples cosas que se están señalando como irregularidades están los fraudes electorales de 1988, el del 2000, donde se dio el caso de los amigos de Fox y el Pemex Gate, ¿no? El fraude electoral del 2006 y el fraude electoral del 2012. Y esto a mí sí me explica la actitud del INE, porque en esta consulta obviamente también estarían siendo juzgadas las autoridades electorales. Entonces, obviamente el INE ha aceptado la consulta porque no le queda de otro, cumplieron todos los requisitos que necesitaban para hacer la consulta, pero obviamente no le gusta mucho que se haga la consulta, no está encantado con la noticia. Y entonces ha planteado toda una serie ha impulsado toda una serie de medidas
que complican el proceso. La primera es la siguiente, es decir, se pudo haber hecho toda la consulta en las elecciones del 6 de junio y lo único que hubiera costado es que se agregara una urna más. Exacto. Bueno, maestro, creo que lo volvimos a perder. Pero bueno, sobre este tema, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, si pudiera usted compartirnos precisamente. Sí, efectivamente. Yo creo que hemos vivido en un país en donde sí, hay una regla no escrita, pero que se ha mantenido como puente de plata para la impunidad. Las administraciones, incluso sin soporte popular, con bajos niveles de participación, hicieron y deshicieron en la economía, en el desarrollo del país, en las fronteras, en su patrimonio para despojarlo impunemente en esos avasallamientos legislativos donde operaron con lineamientos externos para imponernos un modelo económico totalmente antinacionalista, elitista y marginante de toda la sociedad. El mandato, insisto, está en las urnas, ahí se sigue mandando y ante la imposibilidad de hacer elitismo legislativo, al perderse los controles que antes se tuvieron, en donde se manifestó todo el dominio del modelo económico, la apatía o incluso la marginación y la falta de respeto a la voluntad popular de la sociedad en las urnas, pues eran un campo propicio para que esto siguiera caminando. Exacto, maestro querido. Maestro don Rafael, sí, gracias, maestro querido. Maestro don Rafael, se nos cortó, pero lo seguimos escuchando. Sí, entonces yo sí entiendo que el INE tenga, digamos, no esté muy contento con esta consulta. Y hay que decir que ha planteado un esquemita, es decir, dice que primero decidieron hacer la consulta como una consulta aparte, siendo que se puede haber hecho el 6 de junio sin mayor costo, sin un costo tan elevado. Y la segunda es la siguiente, es decir, el INE ha planteado toda una serie de mesas digamos, no recuerdo cómo las llaman, mesas de consulta, ¿no? Pero no son suficientes, porque para que el juicio resulte vinculatorio, se necesita que vote el 40% del padrón. Y esto pues, son millones y millones de votos, son arriba de 36 o 37.6 millones de votos, una cosa así, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, con este esquema que han planteado para la consulta, pues prácticamente no hay, entiendo que ni siquiera se junta el 40% del padrón. Entonces, sí, el INE estaría poniendo toda una serie de obstáculos para que se realizara esta consulta. Y las razones las podemos encontrar claramente en el hecho de que, pues, el INE también estaría siendo auscultado, digamos, en esta consulta. Y eso es lo que tiene que... Ahora, maestro, perdón, yo creo que de alguna manera habría que ver si esto... pues se ve, bueno, que aquí ya más que nada es matemático, como usted lo está diciendo, no es si se comprueba o no, sino si se tendría también, o alguien pudiera también denunciar por afectar derechos humanos y derechos fundamentales, digamos, precisamente estas autoridades al estar haciendo las cosas de esta manera, ¿no? Pero ya vamos a salir, no sé, yo les pediría a todos un breve comentario antes de que nos despidamos por el día de hoy. Perdón por cortar, maestro queridísimo. Si quiere proseguir, maestro don Rafael Barajas, para... Bueno, lo único que yo agregaría es que si en México queremos acabar con la impunidad, tenemos que hacer el juicio a los expresidentes. Sí, maestro, pues vamos a seguir informando y que la gente sepa dónde están las mesas y que pues haya una votación muy, muy copiosa. A los mexicanos nos ha tocado desarrollar un músculo ciudadano y pues ahora esta es otra prueba más. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, adelante.
pues tenemos que hacer este ejercicio, es un ejercicio democrático, es Vox Populis Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, y tiene que ser así a partir de ahora en adelante. Gracias, maestro. Don Rodolfo Sánchez Mena, adelante. Pues Celeste, pues nada más recordar que ya en este momento el mercado negro de electricidad ha terminado, ¿sí? Y que vamos a ver cómo CFE y Pemex van adelante, pero sin olvidar el tema de que estamos en otro escenario que nos lleva a el debate sobre las energías llamadas limpias. Vamos a tratarlo pronto. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Ceci, querida, adelante. Ceci Tapia, @Solidaridad 1000. Claro, gracias, muchas gracias. Pues bueno, recordar que esta detención de Luis Cárdenas Palomino es apenas el inicio. Yo creo que la esperanza de mucha gente que ha sido torturada, recordemos que por ahí debe estar Isabel Miranda Torres, como se hace llamar Isabel Guala, que también es parte de ese grupo de torturadores. Esperamos la justicia. Gracias, Ceci, querida. Queridos amigos, recuerden que seguimos en pandemia, no bajar la guardia, cuiden su alimentación, no tomen cuestiones chatarra que les hagan daño. Les queremos entrañablemente y escuchen también cuestiones que alimentan, y algo fundamental es la pluralidad. Gracias, queridos amigos, sigan en estas frecuencias. Les agradecemos, un abrazo y un beso tronadísimo. Gracias.